Y pues tiene que ver con el tema de la ultraderecha en la política mexicana, precisamente ahora que reciben este revés los grupos políticos conservadores. Vaya tormenta desató Paula Alcántar, vamos a empezar ahora contigo para cambiar el orden. Vaya tormenta desató la visita del presidente del partido ultraderechista español, Vox, ultraconservador, Santiago Abascal, con senadores del Partido Acción Nacional. Hay que decir que, bueno, tú también conoces mucho de historia, estás ahorita en un posgrado al respecto. La ultraderecha históricamente se ha hecho presente en diferentes movimientos políticos secretos, públicos o de todo tipo. Y a mí me parece que este es un capítulo más de esa larga historia, pero ¿qué podemos comentar al respecto? Bueno, de entrada, creo que ha sido muy interesante bueno, ver cómo la visita de Abascal, el presidente del partido Vox, el ultraderechista partido que no solamente lo dejaría yo en esa categoría, sino que le aumentaría un grado más de conservador, en el sentido de que es totalmente discriminador y un partido político abiertamente antiderechos, haya visitado nuestro país en un momento que me parece crucial por los siguientes temas. De entrada, que estamos iniciando en esta nueva legislatura de la Cámara de Diputados, donde el Partido de Acción Nacional, en concreto, que el partido con el que tuvo acercamiento con este partido español, pues es la segunda fuerza política en el Congreso, y que es el partido que ahorita está, tiene un proceso de elección interna para renovar o ratificar la presidencia de su partido. En un momento donde también el PAN está buscando consolidar la alianza electoral que prometió junto con el PRI, con el PRD, para crear estos contrapesos políticos que prometió durante la campaña política, y sobre todo en esta invitación que se le hicieron a nuevos liderazgos o liderazgos que en su momento fueron partícipes de parte del PAN, como el caso de Margarita Zavala, que buscan tener una mayor presencia en la simpatía del electorado con miras al 2024. En todo este contexto, el PAN se encuentra en una situación de crisis, yo no sé si de identidad, porque ahorita quiero también hablar sobre la identidad de origen y histórica del PAN, pero se encuentra en una crisis de comunicación política porque no sabe cómo resolver el hecho de que 15 de sus 25 senadores hayan firmado un acuerdo, un acuerdo postulado que promueve el partido Vox a través de esta idea, esta plataforma que se llama Iberósfera, donde se firma una carta de Madrid, donde en pocas palabras quieren impedir que el comunismo entre a la vida política de la Iberósfera, ¿no? Es decir, donde España tiene una influencia cultural, o sea, es decir, en América Latina, ¿no? O sea, todo este embrollo tiene que ver con esta idea que promueve el partido Vox, y que al final de cuentas se les hizo bolas el engrudo, porque ahora pues viene esta gran pregunta. El PAN en realidad, como lo pregunta también Andrés Manuel López Obrador, en realidad el PAN siempre ha sido así de ultraderechista, o por qué en estos momentos ahora se le ocurre salir del closet conservador. Entonces, me parece que esta muestra de simpatías, que sí creo que existe, y de hecho una creencia profunda de un sector ultraconservador, ultraderechista dentro del PAN, pues se hace manifiesto en medio de toda de todos estos procesos internos que lleva el partido, y también como una muestra, desde mi lectura, de la presencia de un grupo minoritario pero influyente como es los grupos conservadores dentro del PAN. Esto ha puesto de cabeza a otros integrantes del partido. He estado escuchando, por ejemplo, posicionamientos como el de Santiago Krill, posicionamientos como hasta del propio
Gustavo Madero, decir que ellos se deslindan totalmente de estos grupos porque el PAN es un partido más liberador, ¿no? Es un partido más de libertades, pero bueno, también haciendo un recuento de de los posicionamientos que ha tenido el PAN en las legislaturas locales, pues en realidad es el partido, pues es un partido conservador, ¿no? No puede tampoco negar esa cruz de su parroquia. Pero vaya, al final me parece que el PAN sí se metió en un gran problema, no han sabido cómo resolver esta disyuntiva y pues bueno, aquí también vuelve a surgir la pregunta, como bien lo dices, Julio, ¿qué pasa entonces con este México ultraconservador que se encuentra tan profundo y sobre todo en regiones muy bien identificadas, como es esta zona del Bajío y la zona occidente del país, donde pues hay gente del PAN que sí cree como los postulados que promueve el partido Vox. Entonces, vaya encrucijada, y me parece que, bueno, ahora el reto que tiene el PAN, pues tendrá que ver de qué forma se puede deslindar de estos, pues de estos posicionamientos de 15 senadores, que no me parece poca cosa. O sea, no es poca cosa que incluso hasta el líder de la bancada del Congreso del PAN haya no solamente firmado, sino convocado a esta reunión con el partido Vox y abrir la puerta del Senado de la República. Me parece que abrió una cloaca y vamos a ver pues todo, cómo pueden cerrarla y cómo pueden limpiar pues todo el cochinerito que dejaron ahí. Y yo agregaría, Paul, que no solo del PAN habría personas que piensan de esa manera, porque también en el PAN yo conozco a gente, sobre todo mujeres jóvenes que son militantes, que no comparten ese tipo de agendas ultraconservadoras. No solo en el PAN, yo creo que también unas que tú dices en el PRI y en otros partidos, y bueno, hasta en Morena hemos escuchado también personas así. Nora González, yo te noté muy molesta con este tipo de reuniones, conoces el contexto español, y hasta decías que tiene que estar viniendo aquí a meterse a México, que es ultraconservador y casi no solo filofranquista, sino hasta quieren revivir a las falanges. Pues bueno, más que molesta, me van a poner como que estaba súper enojada, pero no, o sea, más bien me sorprendió mucho porque bueno, digo, la verdad sí me pregunto qué tiene que hacer Santiago Abascal en México, ¿no? O sea, realmente bajo el contexto en que lo han traído y lo han invitado, y aparte, lo que sí realmente me resulta molesto es que se den el tiempo de hacer este tipo de cosas cuando tenemos muchísimos problemas y retos, ¿no? Por enfrentar en México, mucho más importantes. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo los legisladores? Y es más importante firmar este convenio, Carta de Madrid, para luchar contra que no avance el comunismo. O sea, dices tú, bueno, ¿de verdad viven en un mundo paralelo o qué les pasa? Entonces es lo mismo que sucede, o sea, es el mismo discurso trasladado a América Latina, ¿no? Y si ustedes escuchan muchas veces cuando habla en intervenciones de Abascal, pues dice, ¿no? Del tema del peligro de estas corrientes y de este comunismo que está creciendo en América Latina y de estos dictadores y demás. Entonces, a mí lo que me molesta es la incongruencia y esta hipocresía que se queda en el discurso porque critican este tipo de dictaduras que supuestamente están haciendo tanto daño en América Latina, pero luego no miras tú, ¿no? Lo que ha sucedido en tu propia nación. Entonces, ¿cómo puedes defender entonces una dictadura que hizo muchísimo daño a España y que hay pruebas, ¿no? de todo el desastre que se causó después de la época de Franco y de todo lo que sucedió y de las vidas que se perdieron y de muchísimas cosas que tienen que ver también con la monarquía y favoritismos y demás, y de gente que se enriqueció? O sea, esto sí está bien y se ensalza, pero luego las dictaduras de América Latina están mal. Entonces creo que es un discurso tan hipócrita que digo, bueno, también no sé si fuera algo grave, si dijeras, bueno, mira, es una necesidad inminente, hay que unirnos como bloque y firmar una cosa porque, o sea, se inventan un enemigo. O sea, se inventan un enemigo porque, claro, el presidente, te sea más simpático o no, pues bueno, digamos que tiene pues
el ideario político más bien de izquierdas y pues a lo mejor ha mencionado muchas veces su simpatía con estos países que supuestamente nos vamos a convertir, ¿no? Lo mismo se decía en España, que estamos como Venezuela y vamos para allá y vamos para allá. O sea, el discurso ya cansa un poco. Entonces creo que, bueno, si el Partido Acción Nacional se identifica con Vox y tiene un ideario político así, ya me parece grave, pero encima, en este momento, en este contexto, en esta coyuntura política, traerlo y firmar esta carta, o sea, me parece absurdo. Digo, bueno, no sé para qué les eligió el pueblo, qué están haciendo. O sea, esa es como mi molestia. O sea, siento que pierden el tiempo en eso, inventándose unos enemigos que no existen. Y si el comunismo está entrando como la humedad, como ellos dicen, pues tú tienes un cargo público, pues haz el trabajo opositor, que para eso tienes ese cargo y tienes todo el poder político para hacerlo, ¿no? No estas cosas que parecen más bien como una parafernalia y como decía Paul, ¿no? O sea, demuestra al final y abre, pues, como esta caja de Pandora que ya lo sabíamos de Acción Nacional con el Yunque y otras cosas que existen o que existían, pero no me parece muy bien. O sea, es como un intrusismo político, ¿no? Al final, porque este hombre que tiene que venir a hacer aquí a México y firmar esto que nos amenaza como si fuera una nube gris que está encima de nosotros, ¿no? Cuando hay otros problemas que hay que solucionar en el país. Oye, Nora, y bueno, nada más quería hacer, perdón, Laura, es que de verdad el tema, y es algo que creo que sí tenemos que cuestionar al PAN, porque, a ver, hay que recordar cómo fue la campaña de este 2021, antes del 6 de junio. La campaña era, entre otras cosas, la narrativa esta de que, pues bueno, México está llegando a un nivel donde, pues, no lo decían abiertamente, pero dejaron alimentar esta narrativa de que el comunismo se estaba apropiando de nuestro país y el Partido Acción Nacional nunca puso un límite. Ahora que se les vino esta cosa, porque de verdad hay panistas que sí lo creen, pues ya no hayan cómo controlarlo. O sea, el hecho de que supuestamente estén pecando por inocentes, yo no me la creo. O sea, de verdad hay una situación complicada al interior del partido que deben solucionar, y yo no sé hasta dónde los dirigentes del PAN están conscientes de eso. A lo mejor sí lo están y no se están posicionando de una manera mucho más contundente para mantener este tipo de pues iba a decir de feligreses, pero este tipo de militantes que realmente creen en estas posturas. Por eso es que no ha salido Marco Cortés, por eso es que no castigaron al coordinador de la bancada del PAN. Si realmente el PAN se hubiera posicionado de una manera mucho más contundente, le hubieran quitado la coordinación del Senado, en el Senado. Entonces, me parece que lo están dejando ahí para no pelearse con esta base que sí es contundente dentro del partido. Pero bueno, yo nomás lo quería dejar ahí y perdón por la interrupción, pero ya, es todo lo que y una cosa nada más antes de que pase Laura es, imagínense que fuera la inversa, o sea, que aquí un senador o el presidente de un partido fuese a España, o sea, no tendría este recibimiento y esta influencia como lo tenemos nosotros aquí con un extranjero. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, gracias, Nora. De eso no estoy muy segura. Hola, Juli. Sí, antes de darle la voz a Laura, tenemos aquí un mensaje del público que nos envía Geopolítica. Dice, ¿qué participación de Nora? Obvio se apasiona porque el tema no es para menos. Saludos, pues sí. A mí no me parece un tema menor tampoco, la llegada, Laura, no la llegada, siempre ha habido esta intentona de grupos ultraconservadores de incidir en la vida pública. En el caso de la famosa Organización Nacional del Yunque, que se sabe que trabaja de la mano de Vox, ya tiene presencia en varios países, el Yunque, grupos ultraconservadores. En el caso del Yunque, llegaron a meterse hasta la cocina del gabinete de Vicente Fox, también estuvieron presentes en el calderonismo. Luego ya en el sexenio de Peña Nieto poco se habló de ellos, muchos creían que estaban extintos y ahora descubrimos que no, que están en ligas a nivel internacional. Y yo diría un poco también al Partido Acción Nacional, a ver, en el sentido no de su cúpula,
ya lo vi con el PRI, sino que sí hubo alguna época, mi querida, ahora creo, ya me vas a corregir, en que pues sí el PAN tuvo mucho de esto, una humanista, más orientada a la democracia cristiana, tenía esta orientación ideológica, y yo creo que de unos 20 años hacia acá se ha venido dando un vacío ideológico en el Partido Acción Nacional, que es lo que este tipo de grupos intenta aprovechar, porque sí veo la queja de muchos panistas que dicen, pues perdimos nuestro ideario con la llegada de estos Marcos Cortés, de estos Anayas, de cómo Calderón manejó facciosamente el partido, y se perdió un poco de esa mística del PAN, de los buenos panistas, vamos a decirlo así, y se deformó ese rostro en las cúpulas, y estos están aprovechando para meterse, pues, de manera, si quieres, con ideologías radicales, pero aprovechándose de huesos, eso es lo que yo creo. Pero, ¿tú qué quieres comentarnos? Bueno, antes quisiera nada más decir que sí hubo un pronunciamiento de Héctor Larios, hasta donde sé Héctor Larios está ahorita al frente de la dirigencia de Acción Nacional, porque Marco Cortés está en algunos otros asuntos, y inmediatamente se desmarcó. Y también hubo un comunicado en donde se especifica que el Partido Acción Nacional tiene, digamos, su contraparte en España en el Partido Popular, pero no en Vox, ¿no? Y que no están de acuerdo con la agenda de Vox, que sobre todo va en contra de la defensa de los derechos humanos, particularmente de las mujeres. Entonces sí hubo algunas manifestaciones débiles, sin duda alguna, pero sí hubo algo por ahí. Y respecto a que les dimos aquí un gran recibimiento, como no se lo hubieran dado allá en España, ahí sí difiero de lo que nos comenta Nora, porque yo más bien creo que se los acabaron en redes sociales, y precisamente el PAN está ahora tratando de enfrentar esta situación, porque pues ahora sí que les cayó el chahuizcle, se les está revirtiendo totalmente. Y me tocó escuchar ahora a Lorenzo Meyer con Julio Astilleros, en donde Lorenzo Meyer dice que fue además una organización pésima, la de esta reunión, que se hizo todo sobre las rodillas, y que muchos de los senadores ni siquiera sabían a lo que iban. Entonces, digo, está mal por donde se le vea. Si fue un acuerdo muy formal para hacer la firma de la Carta Madrid, o si fue un machetazo a caballo de espadas, un autogol, o como lo quieran ver, pues está mal, porque no es posible que un grupo de senadores no sepa a lo que va y firme una carta sin tener idea ni calcular tantito cuáles serán las repercusiones. Efectivamente, desde hace ya algunos años, y eso está en la historia reciente y en nuestra memoria, Julio, en nuestra memoria de lo que hemos cubierto ya periodísticamente hablando como reporteros, pues esta puerta que se le abrió al partido, en el Partido Acción Nacional, a posturas mucho más radicales. Y bueno, pues seguramente recordarán, y quizá alguien de nuestro auditorio también recuerde, a un Fernando Guzmán Pérez Peláez, que era el presidente del DIAC. Estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s. El DIAC, una organización directamente vinculada con la ultraderecha, con grupos radicales también hacia adentro de la misma Iglesia Católica, y cómo van ganando, en la medida en que va ganando ya el PAN. Por ejemplo, ganó Alberto Cárdenas en 1995, y más o menos las cosas estuvieron tranquilas, pero luego con Ramírez Acuña y por supuesto con Emilio González Márquez se abrió mucho más esta puerta hacia el ala radical del Partido Acción Nacional, porque digo, hay que recordar que en este grupo Yunque, que aunque lo niegan, existe y está documentado. El periodista Álvaro Delgado creo que lleva 3 libros escritos sobre el Yunque. Siempre lo niegan, pero bueno, está sus raíces aquí en Jalisco, ¿no? En Guadalajara y en Jalisco, con personajes como los que les menciono, particularmente
Fernando Guzmán Pérez Peláez, Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y algunos otros por ahí que se manejan de bajo perfil, pero que ahí están y van picando piedra y no se cansan y aparecen y desaparecen y ahí están en la vida política y pública del país, sí. Y sí creo que es, como dices, estoy de acuerdo contigo, Julio, en que es esta fisura o debilidad en la ideología que era tan sólida desde la fundación en el Partido Acción Nacional, lo que ha permitido que estos otros grupos radicales pues ganen terreno hacia adentro del mismo instituto político. Y efectivamente pues no es un tema menor, porque no estamos aislados, porque las fuerzas de ultraderecha están ganando terreno, particularmente en Europa ya desde hace muchos años. Hay datos verdaderamente preocupantes, ¿no?, sobre los grupos que van ganando escaños y posiciones. El mismo Vox en España, no sé cuántos escaños tiene, más de 50 después de la última elección, y platicando con amigas que tengo allá en España, bueno, están verdaderamente asustadas e indignadas porque es una corriente que traería, en la medida en que lleguen al poder, traerían todo lo que representa el franquismo, el fascismo y estos momentos y épocas tan dolorosas que vivieron en España, que hay que decir, España sigue dividida, porque hay mucha gente que añora el franquismo. Eso es una realidad que no podemos simplemente olvidar y que salió a flote de una manera muy virulenta, por ejemplo, cuando el proceso de separación de Cataluña en 2017, que esta división soterrada entre los españoles salió a flote con una violencia tremenda en redes sociales. Fue una cuestión bastante dolorosa. Y de hecho, a partir de que vienen los de Vox a México, mis amigas me piden casi perdón y me dijeron, lo siento mucho que hayan ido para allá, y que además este individuo, además de decir que ellos nos salvaron de la ferocidad de los aztecas, que quiere escribir además México con J, venga a decir que van a promover su marca en México. No son buenas noticias, porque aquí también, y ya lo habían comentado, hay partes de la sociedad y grupos que son, digamos, proclives a este tipo de ideologías en las que, por ejemplo, no se reconoce la igualdad de las personas, que eso es básico en cualquier sociedad y que no tiene que ver con el comunismo, ¿verdad? Porque ahí también en este discurso hay una ignorancia profunda de parte de quienes lo promueven. Personas de estos grupos que a mí me tocó escuchar decían, no es posible que mi voto valga lo mismo que el de mi sirvienta. El mío debería valer 5 veces más. Yo lo escuché, nadie me lo platicó, y esto es la forma en la que piensan y en la que procesan, y estando en el poder, pues imagínense las decisiones que puedan tomar sobre esta base. Entonces, me parece un asunto para no perder de vista y para estar muy al alba de que estas fuerzas de ultraderecha no ganen terreno en nuestro país, porque no estamos para eso. Lamentable lo de los senadores, por supuesto que tienen otras cosas que hacer y más urgentes que esto, pero también hay intereses muy fuertes que están cargados para ese lado, y bueno, más adelantito lo vamos a ver también con lo que está sucediendo en Brasil, que es totalmente un ejemplo de ultraderecha, el gobierno de Bolsonaro, pero no es algo para desestimar, de verdad. En Europa están preocupados, entonces aquí que no nos traigan estas cosas, no queremos importar ese tipo de corrientes, la verdad. Gracias, Laura. Y fíjense, aquí hay un mensaje muy interesante que nos ponen respecto a lo que yo decía, de que también se están pues infiltrando en otros partidos, ¿eh? Dice, ¿será que el Yunque continúa en la 4T? Pregunta, y Chema Martínez, fíjate, esto pregunta. Obviamente no me consta, no sé si sea miembro o no de este tipo
de organizaciones secretas, pero en su momento, cuando fue senador, él sí se manifestó públicamente a favor de la vida y la familia. Eso sí es un hecho. Pero también vemos cómo en la Cuarta Transformación, por ejemplo, está Manuel Espino, que también fue señalado de ello. Y sí están, y no olvidemos que la Cuarta Transformación hizo alianza con el Partido Encuentro Social, ya extinto, pero también públicamente sus integrantes se pronunciaban por el ala ultraconservadora. Que a ver, a mí no me parece tampoco mal que cada quien diga públicamente su sentir, siempre y cuando, insisto, no sea escondidas, lo que no nos gusta son las máscaras. Eso sí me parece muy delicado, que haya ambigüedad, que digan que sí, y luego que no, y que haya cálculos políticos, que se quite la máscara o se la pongan, aunque sea con cucurucho en este caso, pero así ya sabemos a qué atenernos, Laura, Paul, Nora, ¿no? Así sabemos a qué atenernos nosotros como sociedad. Es nuestro derecho, y nos sorprenderíamos, ya para terminar este tema, de cuánta gente piensa así y no lo externa, La verdad que nos sorprenderíamos de que hay muchas personas que, como dice hace rato Paul y Laura, tienen este conservadurismo arraigado, que insisto, pues cada quien, por supuesto, tenemos la libertad de pensar como queramos, pero a mí me gusta que sea público, que sea de frente a la sociedad. Sí, Julio, nada más para acotar, perdón. Es adelante. Que Vox va más allá del conservadurismo. O sea, el problema no es que sea conservador, el asunto es que son fascistas, son racistas, aniquilan la identidad del otro, de lo diferente. Son posturas que van en contra de la esencia y de la dignidad de las personas. No es cualquier partido conservador, ni siquiera cualquier partido ultraconservador. Es un partido peligroso que tiene una presencia muy importante en España, que está reavivando las heridas que dejó el paso del franquismo durante más de 30 años, y que estos personajes son muy peligrosos. Por eso es que sí tenemos que ser muy incisivos con el PAN. Más allá si estamos a favor o en contra de las posturas conservadoras, el PAN al final de cuentas tiene una legitimidad política, y eso hay que reconocerlo. El PAN es un partido político legal, legítimo, y que es importante para los contrapesos de la democracia. Pero si esta forma de vincularse con un partido que busca el aniquilamiento de las identidades, lo dejamos pasar, entonces, híjole, qué difícil aceptarlo. Por eso entiendo la molestia también de Nora. O sea, eso es un partido público, político, que recibe no solamente recursos, dinero de la gente, sino que es un partido que inspira incluso para el debate político, ¿no? Inspira para que estemos de acuerdo o no con posturas de los asuntos, de los derechos, de la vida pública de este país. Por eso me parece que debe ser importante no dejarlo pasar, y a mí, desde mi punto particular, me parece que faltó mucho más fuerza para castigar esta manera tan irresponsable de los 15 senadores que fueron a un evento que no tenían ni idea a lo que iban. O sea, Vox es mucho más allá que el Frente Nacional por la Familia, vaya. O sea, y mira que estoy hablando de una organización que también me parece muy conservadora, pero Vox es otra cosa. Vox sí busca el aniquilamiento. Entonces, yo creo que sí es muy importante darle como ese sentido. O sea, es algo que va más allá de lo que hemos visto recientemente en el país. Es una forma muy violenta y, de una postura política que busca finalmente eliminar al otro. Ese es el Vox, ¿no?, que estamos observando en España. Y coincido con Paul Alcántar también en que faltó contundencia en el deslinde también, porque todavía sigue siendo ahí algo ambiguo. Gracias, Paul.